Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Y todo lo que sucedió en el culto del día de hoy fue como Dios hablando a mi vida. Recordaba cuando iba a elegir una carrera, me estaba acordando de cuando iba a elegir una carrera y fui a una expo de carreras, expo profesiográfica del Poli. Gracias. Y no sabía qué carrera iba a estudiar, o sea, honestamente no sabía qué quería. Lo único que sabía es que no quería matemáticas. Para mi mala suerte, todo tiene que ver con matemáticas, a veces que ni le busquen, les digo yo, ya busqué y todo tiene que ver con matemáticas. Y cuando estaba buscando y estaba revisando, recuerdo que tuve algunos comentarios de algunos hermanos, de algunos amigos, que me decían: espero que no vayas a ser doctor, porque el doctor tiene que estudiar toda su vida y tiene que actualizarse y tiene que estar ahí. Y yo decía, bueno, de entrada no quería ser doctor, quería ser médico. Imagínense a mí como médico, no, hombre. Le estaría contando chistes ahí a la gente. Y yo decía, bueno, yo no quiero ser médico, pero a mí me impresionó y me impactó que dijeran eso, que los doctores tenían que estar estudiando. Y si bien sabemos que el error de un doctor es diferente al error de cualquiera de nosotros que trabajamos en otras cosas, pues también es importante. Y conforme ha pasado el tiempo, descubrí que tenía mucha razón, pero también tenía mucha mentira eso. Me impresionó porque ha pasado el tiempo y te vas dando cuenta que hay muchas carreras, no sé si el 100% tal vez, y no solamente las carreras, sino los oficios que requieren que te estés actualizando, que sigas estudiando. Más hoy, en nuestras generaciones, creemos que ya todo está bien y de repente algo nuevo sale. Nos mintieron diciéndonos que solamente los doctores van a seguir estudiando. Me impresionó mucho cuando yo nací en cuna cristiana, es decir, desde muy pequeño fui cristiano, o al menos iba a la iglesia. No sé, creo que no era cristiano, solo iba porque mis papás me llevaban, pero de repente cuando llegamos aquí a la iglesia y empezamos a formarla, y de repente el pastor nos decía, en pandemia vamos a tener clases. Y nosotros como, en pandemia, ¿por qué vamos a tener clases si es tiempo de disfrutar y de echar la flojera y bueno, de preocuparnos, pero de descansar? Y yo hacía una retrospectiva y se las comparto porque tal vez se parezca un poco. Y decía, ¿pero qué me van a enseñar nuevo? Si ya me sé todas las clases, pasé la 101, 102, 103, 104, le di al home run, a lo mejor hasta una clase la pasé 2 veces. He estado en las clases dominicales, he estado en miles de sermones. ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué más voy a saber? Y de repente, de manera aparte de tener las clases, empezamos a tener algunas cosas desde los básicos de la Biblia. Y dije, caray, esto no lo sabía, o tal vez nunca puse atención. Yo creo que nunca puse atención, mucha, soy muy distraído. Y de repente nos empezamos a conectar a clases con el pastor, y apenas terminaba terminábamos una materia y ya tenía preparada la otra. Y nosotros así de, Dios, queremos descansar, no queremos estar. Yo dejé de estudiar hace 10 años, ya no quiero. Y nos seguíamos preparando y nos seguíamos preparando. Y para no hacer el cuento muy largo, de repente conocimos, al menos de manera virtual, al pastor Raúl de la O. Y entré a una clase con él y dije, wow, si este cuate, Dios perdona, si este hermano se sigue preparando, que honestamente me lleva años de camino, ¿cuánto más no necesito yo prepararme? Y él sigue aprendiendo cosas nuevas. Y él es una generación muy diferente y tiene temas de salud diferentes. ¿Y sabes qué? No tiene límites para seguir y para continuar.
Y entonces cuando entré a la clase con él y me empezó a enseñar otras cosas, yo dije, de una misma clase que ya habíamos tomado había algo nuevo. Y yo decía, wow, en realidad los límites los estamos poniendo nosotros y creemos que a veces ya llegamos al tope. Creemos que hemos llegado y que ya sabemos, y entonces, pues ¿para qué voy el domingo si lo que van a predicar ya me lo sé? ¿Para qué voy y me hablan otra vez de misericordia, de gracia, de perdón? ¿Para qué voy y me hablan de seguir adelante? ¿Para qué hacemos propósitos si yo ya me lo sé? Y descubrí que en realidad, bien dijo alguien, no sé nada. Me hizo mucho, o tuvo mucho peso esta reflexión que tuve de recordarlo de la escuela, de estas personas que siguen aprendiendo, y porque estaba leyendo Colosenses. Vamos a leer Colosenses. Y Colosenses se asemeja mucho a Efesios, lo escribe también Pablo, y tiene muchas cosas muy similares. Y vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, y ahí nos vamos a tener. Entonces, Colosenses se parece mucho a Efesios, es escrito por la misma persona. Pablo estaba en la cárcel, incluso algunos comentarios es que Pablo ni siquiera los conocía al 100% a los colosenses, no había pasado ahí. Pero les manda una carta, una exhortación, y aprendí algo que quiero que el día de hoy nos vayamos a que nos grabemos, y dice Colosenses 2, y ahorita vamos para allá. Dice, la vida cristiana es esencialmente progresiva, nunca será estacionaria. Otra vez, la vida cristiana es esencialmente progresiva, nunca será estacionaria. Entonces, con todo esto que les platicaba yo, te das cuenta que de repente no es que ya lo hayas alcanzado, decían, sino que todavía te falta mucho, sino que todavía vas a crecer. Vamos a Colosenses 2, versículos 6 y 7. Los voy a leer, síganlo por favor. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esa es la versión 60. Les voy a leer una versión que a mí me gusta mucho, que se llama la palabra hispanoamericana. Dice, puesto que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, compórtense ahora de manera consecuente, es decir, invariable, firme, constante, que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes. Manténganse firmes en la fe, según lo que aprendieron, y vivan en acción de gracias. Y me gustó mucho esta versión, la 60 también en realidad me gusta. Y ahorita les decía que traía como muchas cosas en la cabeza porque por la palabra que vino de parte de Felipe, por la palabra de iniciar como un nuevo capítulo, una nueva hoja. ¿Sabes cuál es la ventaja hoy de iniciar una nueva hoja? Que si bien está en blanco y nos puede dar miedo, nosotros ya no estamos tan en blanco. Ya debes de empezar a escribir de una manera diferente. Tienes la oportunidad de hacerlo. Y se los dice alguien que no les voy a chismear, pero alguien que ha tenido que cerrar capítulos en su vida que han sido dolorosos, y aquí cada que Fer me habla yo siento que a veces es para saber cómo estoy y siento que me va a regañar. Tengo como ese toque de, ay, algo hice. Es verdad, me ha regañado. Bueno, me ha llamado la atención, no he regañado. Me la merezco. Y he tenido la oportunidad de cerrar un capítulo, no volverlo a abrir y tener una hoja en blanco y escribir. Pero sabes, no soy el mismo cuando escribo.
porque ya tuve un aprendizaje. Y eso es lo que yo les diría, y por eso retumbaba tanto. Llévense la palabra de Dios, es una oportunidad para escribir algo nuevo, pero ya no puedes escribir igual, porque ya eres distinto, porque ya eres diferente. Amén. ¿No los oí muy convencidos? Lo vuelven a escuchar. Y comienza estos 2 versículos que leímos, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. La vida cristiana, ¿cómo comienza? ¿Quién me dice cómo comienza la vida cristiana? Fuerte, sin miedo. No pasa de que estemos mal y... creyendo. ¿Qué más? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero cuando llegas y le predicas a alguien o le das testimonio para que venga? ¿Qué haces por él? ¿O qué le dices que haga? Que reciba a Jesús, ¿no? Y aquí Pablo les escribe a los colosenses y es algo similar. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí ya recibieron al Señor Jesucristo? Bien alto. Ok, los que no, fíjense para que vayan y les demos el mensaje. La vida cristiana comienza en una recepción personal de Cristo. No tanto es la oración en sí. No es, vamos a seguir esta oración y recibiste a Cristo en tu corazón y entonces Él ya mora en ti. Sino es realmente, va más allá de una oración, va de creer y de entender que las cosas van a cambiar en tu vida. Y esto es muy interesante, espero que me cachen, porque incluso a mí, cuando lo estudiaba así como que no le entendía muy bien, pero es un símil de cuando los rabinos o los judíos hablaban de Moisés, que había recibido de las manos de Dios el Torá. ¿Quién se acuerda qué era el Torá? ¿O qué es la Torá? La ley. Muy bien, sí entraron a clase con Felipe. Muy bien. Yo también ahí lo aprendí. ¿Y qué contenía la ley? Los mandamientos, ¿qué más? Que no diga Felipe. Ni Felipe ni Yao. Ellos están exentos. ¿Qué contenía? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Ya ves? Son tus papás, lo hubieras dicho. Los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces los judíos veían eso en ese momento porque no recibían a Cristo como tal. ¿Sale? Entonces, la semejanza o el símil es Moisés recibiendo de Dios la Torá o el Torá para poder compartirlo. Dios había proveído algo para guiar, o alguien para guiar, para dirigir la vida de Israel según su voluntad, para que ellos disfrutaran del favor de Dios. Y después, más adelante, mucho más adelante me refiero a hablando de Génesis, de toda esta parte, Pablo describe el Torá en Gálatas como un pedagogo. Y cuando pensamos en un pedagogo, pensamos en un maestro, normalmente. Pero aquí es interesante porque no solamente lo está viendo como un profesor, sino lo está viendo como alguien que tiene la responsabilidad de criar niños. Que para quienes hemos tenido niños dices, ay Dios mío, en la que me metí. Y luego por eso ya no quieren tener las nuevas generaciones. No, éntrenle con ganas. A su debido tiempo, Dino. Criar niños, un líder, un entrenador, un disciplinario. Y es interesante porque Pablo lo describe así, y aquí les está presentando a Cristo como instrumento de Dios para la salvación, para nuestra redención, un instrumento perfecto. Habiendo recibido los colosenses a Cristo, entonces se volvieron hijos de Dios por la fe en Él, en Cristo. Usando una metáfora
y el pastor lo ha comentado en algunos otros mensajes, usando una metáfora un tanto científica, que yo no soy científico, pero es como si nos hubieran inyectado el ADN de Dios. Nosotros tenemos el ADN de Dios por Cristo. Y eso es interesante. Y entonces les dice, ok, por lo tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya tienes algo profundo. Somos como Cristo en algunas maneras o en algunas formas, más allá de en apariencia. Y quiero que veamos 3 elementos. Vamos a ver el día de hoy 3 elementos. ¿Para qué? Para no dejar de avanzar. La semana pasada nos predicaba Isaac acerca de la presencia de Dios que tiene que ir con nosotros. Y hoy vamos a ver, muy de la mano con ello, 3 elementos para no dejar de avanzar. El mensaje del día de hoy no tenía mucha creatividad y se llama No dejes de avanzar. Así. Son 3 elementos que nos van a ayudar a entender que la vida cristiana es esencialmente progresiva, nunca será estacionaria. Punto número 1, y la verdad es que los vamos a descubrir en los mismos pasajes. Después de decir, dice, por lo tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. ¿Qué más? Arraigados y sobreedificados en Él. Andemos en Él. Punto número 1, andemos en Él arraigados y sobreedificados. Andad, de una palabra griega que es peripateo, y significa, la palabra viene compuesta de 2 y tiene que ver con el perímetro de las cosas, que significa alrededor de, andar en Él. Pero cuando en la Biblia encontramos la palabra andar o caminar, no se refiere específicamente a que lo hagas como tal, ¿no? A que camines físicamente, sino se refiere a la manera en que cada uno de nosotros llevamos nuestra vida. Por eso les decía, si hoy Dios habló a nuestra vida y nos dijo, tienes una hoja, le tienes que dar vuelta a la hoja que está cerrando, y hoy tienes una hoja en blanco, tienes todo para comenzar a escribir andando en Él. Amén. A eso se refiere esta palabra, la manera en que uno lleva su vida. Pablo les está diciendo a los colosenses que vivan como Cristo, en pocas palabras, que caminen como Él. Y unos versículos adelante, no lo busquen, pero en el capítulo 3 menciona algo interesante y dice, y ojo para todos los que se van a bautizar, dice, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned en la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros nos bautizamos cuando ya estamos grandes, cuando ya lo decidimos, quizás con una palmadita de nuestros papás de oye, ya es hora, ya eres grande, si estás aquí o no estás aquí, y nos bautizamos. Pero nuestra vida no puede ser igual, porque lo que estamos haciendo es de manera simbólica, pues ser muertos y volver a vida en Cristo. En Cristo. Entonces tenemos que caminar nosotros en Cristo. Una vida en Cristo en donde quiera que estemos. No importa si estás en la oficina, no importa si estás en el salón de clases, que qué bueno que hoy lo predico y no me toca cuando estaba en el salón de clases.
Una vida en Cristo cuando vas al cine, cuando sales con tus amigos. Una vida en Cristo cuando vas manejando. Pero también una vida en Cristo cuando estás solo, cuando estás viendo tu celular. Una vida en Cristo cuando nadie te mira, cuando nadie te ve. Porque predicar y decir y hablar de una vida en Cristo en domingo es muy sencillo. Alguna vez lo escuché de un pastor y alguna vez yo lo hice un video y creo que ya se los había comentado. Es ponerte una máscara del domingo y todos los demás días de la semana ponerte otra máscara, y de eso no se trata. ¿Qué pasaría si hoy van y preguntan por nosotros en nuestro trabajo, en nuestros hogares? ¿Qué pasaría si pusieran cámaras y no nos diéramos cuenta? ¿Quién sabe? A lo mejor si ponen cámaras en el carro y alguien se te mete, tal vez hablarías en lenguas y no sería tan bueno, no de las que edifican. Cuando miras una película, en todas partes tenemos nosotros que vivir como Cristo. La parte difícil de esto no es la parte del saber, porque ¿cuántos sabemos aquí que tenemos que vivir como Cristo? Entonces, la parte difícil no es saberlo, la parte difícil es hacerlo. Ya no voy a preguntar otra cosa para que no se me preocupen porque levantemos la mano, pero esa es la parte complicada, hacer. Y dice, arraigados y sobreedificados en Él, en el versículo 7. Son dos metáforas muy diferentes, pero que juntas hacen notar la diferencia de lo siguiente que viene en Él. Arraigados y sobreedificados. Primera metáfora, arraigados. Las plantas, no soy biólogo ni nada así, pero investigué un poco. Las plantas utilizan sus raíces o dependen de sus raíces para su nutrición, para su crecimiento y para su sostenimiento. Las raíces pueden estar en tierra, abajo, invisibles para nosotros. No las vamos a notar, pero son esenciales para el bienestar de la planta. Nosotros no podemos ver si la raíz es muy grande o no, si es muy profunda o no. Incluso hay un tipo de árbol que en algún momento les contaré, no ahorita, pero que las raíces no son tan profundas, pero que son hacia los lados. Son árboles muy grandes, muy, muy grandes. Nosotros solamente vemos lo de encima, lo de arriba. Y las raíces son muy importantes. Ahora, el tema no solamente son las raíces, sino la tierra en donde están las raíces. Yo hoy te preguntaría, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde están mis raíces? ¿En dónde estamos plantados nosotros? Si la tierra es buena, si es buena tierra, debe de tener humedad y nutrientes. Y las raíces van a ir creciendo y van a ir buscando ambas cosas. Porque de ahí se va a alimentar la planta y de ahí va a crecer. Contrario a que si no es buena tierra, entonces no contiene humedad y no contiene nutrientes y las raíces están desamparadas y no van a poder sostener la vida de la planta. ¿Y qué va a suceder? La planta va a morir. Entonces, estar arraigado tiene que ver con dos cosas, con las raíces, ¿dónde tienes tus raíces? O más bien, ¿cómo están tus raíces? Y la segunda, con la tierra, ¿en dónde están? Hoy, no sé si me voy a adelantar. Tal vez sí me adelanto, voy a seguir un poco más mi bosquejo, que luego termino muy rápido. Pablo está diciendo, echen raíces en Cristo. Si estás arraigado en Cristo, escuchen bien esto. Si estás arraigado en Cristo, si tus raíces están en Cristo,
Sus recursos, no los tuyos. Sus recursos naturales, sobrenaturales y espirituales son infinitos. No tiene que ver con las raíces, tiene que ver con la tierra. Lo voy a repetir. Si estás arraigado en Cristo, sus recursos naturales, sobrenaturales y espirituales son infinitos. Y quiero que no nos confundamos. No somos una planta de invernadero. No somos una planta que esté escondida, que está guardada para que no le toque la lluvia, para que no le toque el granizo. Nosotros somos plantas normales, en donde te toca la primavera y te toca el verano y es muy bonito y está todo padre y estás acá arriba. Pero también somos plantas que les toca el otoño y que les toca el invierno. No siempre vamos a estar arriba. No siempre podemos estar bien. Vamos a pasar tiempos buenos y vamos a pasar tiempos malos. Pero si nuestras raíces están arraigadas en Cristo, te voy a decir algo, estás firmemente plantado. Ahora, fácil no es. Todos nosotros somos plantitas con historias diferentes. Historias que incluso a lo mejor nosotros no elegimos. De las que eliges y dices, bueno, pues ya me equivoqué, yo decidí, pues no era la carrera y perdí 2 años, eché a perder 2 años. O decidí no estudiar y salir con los amigos y con los cuates, bueno, pues ya no. Pero cuando son decisiones que tú no tomaste y que te afectan, ese es otro boleto. Y ahí es cuando me refiero a, nosotros no somos plantas de invernadero. Tú no sabes lo que te va a tocar el día de mañana. Por eso necesitamos arraigarnos en Cristo, estar plantados. Y hay uno de mis versículos favoritos, que espero que se lo sepan de memoria. No lo vamos a preguntar para que no haya examen sorpresa. Ya tuvo Iván suficiente hace algunos años. Pero es el Salmo 1. El Salmo 1 me fascina la parte que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Hoy somos plantas, pero le estamos tirando a ser árboles. ¿Qué tipo de árbol queremos ser? Y a lo mejor pensamos en prosperar solamente económicamente. Piensas en prosperar y piensas en billetes, dinero, ser rico, ganarte la lotería. Prosperar tiene que ver con muchas otras cosas. Segunda metáfora, sobre edificados. La palabra griega que se usa aquí es epoikodómeo. Generalmente se asocia al trabajo de la construcción de una casa, de un edificio o de una torre. Lo que Pablo está diciendo es: ya edificaste en la piedra angular, ya conociste a Cristo, porque inició, recuerden, con que lo recibiste, ya lo conoces. No quiero que dejes de edificar. En lo que ya está edificado, vas a sobreedificar para que dejes de ser una casa y te conviertas en un edificio. Vas a seguir creciendo y afirmándote y confirmándote en Dios. Es lo que Dios busca. Entonces, yo no sé si tú quieres ser una casa toda la vida, que solamente tenga un cuarto, que tal vez no tenga cocina y tenga un baño afuera, con lo poco que has aprendido, o quieras empezar a crecer y sobreedificar sobre lo que ya estás, sobre lo que ya tienes, sobre lo que Dios te dio. Y por eso les decía y les platicaba, a mí me impresionó mucho que conocer gente que incluso es maestro y que sigue aprendiendo.
¿Sabes qué está haciendo? Sobreedificando. ¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Sobreedificar. Necesitamos seguir creciendo. A veces vamos a tener que tumbar algunas paredes que traemos que no están ayudando, que son peligrosas, pero vas a sobreedificar sobre lo que ya está. Amén. Entonces, punto número 1, andemos en él, arraigados y sobreedificados. Elemento número 2, confirmados en la fe, es decir, mantengámonos firmes en la fe. Y hoy también había una palabra de la fe. Espero que hayan puesto atención, y si no se van a la grabación en Facebook, le den like, la comparten y se la vuelven a chutar. Esta palabra es una palabra griega también, bebaio, que es afirmen, confirmen su fe en Cristo. No estamos hablando de una religión, no se trata de psicología, no se trata ni siquiera de una experiencia, porque podemos tener muy buenas experiencias. ¿Qué tal son los campamentos cristianos? Bueno, ese no sonó tan bueno, por el último tal vez nos faltó ahí un poquito más, pero ¿ya no vas a ir? Vamos a hacer uno bien divertido. Pero sabes, va más allá de una experiencia. Se trata de mantener nuestra convicción, de confiar, de creer, de pensar, de obedecer, de estar seguros de en quién estamos creyendo, de no titubear. Si estamos siendo sobreedificados, ¿qué tal se sienten los temblores aquí en la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar cuando estemos sobreedificando y venga el temblor? ¿Te puede mover? Sí, pero no te va a tirar. Y de eso se trata, de que tu fe esté ahí, de que tu fe siga. Debemos de tener cuidado, porque hoy hay principios y valores allá afuera que nos quieren vender como buenos, que nos quieren vender como parte de una sociedad, pero en realidad no son tan buenos. No sé si tuvieron oportunidad de ver el video que mandó la pastora Ana al grupo de oración, de una oración, justo, ¿no? Si no tuvieron oportunidad, véanlo, está ahí en el WhatsApp, solamente le tienen que dar clic, tener internet y verlo. De todas esas cosas que el mundo hoy nos orilla, que pensamos que es bueno, pero que en realidad no es bueno. Hoy hay marchas, hoy hay salidas, hoy, hasta canciones. Y son esas cosas que de repente nos empiezan a mover, que incluso a nosotros, que Isaac, Elo, Nati, a mí, que estamos al frente de jóvenes, de repente, y no los quiero asustar, papás, porque pues mis hijos van a llegar a la edad de adolescentes, pero de repente nos preguntan cada cosa que dices, ay Dios, ¿me está preguntando de verdad esto? Y es válido. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad está cambiando y les está metiendo ideas aquí. Y si la iglesia no está firme, y si tú no estás firme, y si tus raíces no están firmes, vas a decir, pues ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Y nos empezamos a desviar. Por eso nuestra fe se debe de mantener firme. Debemos de tener cuidado. Aquellos pensamientos que quieren meter en nuestra cabeza de libertad, pero que en realidad son libertinaje. Aguas. Mujeres, ustedes deciden sobre su cuerpo, no pasa nada. Hay tantas cosas que les podríamos decir ahorita que parece que es bueno, y en realidad nuestras raíces deben de estar muy firmes, muy, muy firmes.
Dice Proverbios 3, 5 y 6, yo se los voy a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y me interesó esto y hizo un poco de shock cuando leía Proverbios y decía que no te apoyes en tu propia prudencia. Y pensé, honestamente se los voy a decir qué fue lo que pensé. Pues ¿acaso soy tonto? ¿Por qué no te confíes en tu propia prudencia? ¿Para qué tenemos el cerebro entonces? Pero ¿sabes qué? Cuando pienses así como yo, que no esté bien, te pones a leer todo Proverbios, y dices, no, pues sí, qué bueno que me dijo que no confiar en mi propia prudencia. Y empiezas a adquirir sabiduría. Y te voy a decir algo, empiezas a adquirir no solo sabiduría, sino inteligencia. Es algo que Dios te puede dar. Fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él. Tu fe debe de ser firme como de todo corazón. Vamos al punto número 3, es el último. Punto número 1, andemos en Él arraigados y sobreedificados. Punto número 2, confirmados en la fe. Punto número 3, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Abundando en acciones de gracias. Abundar en acción de gracias. Lo que te está diciendo es que sea desbordante la acción de gracias, que sobreabunde. Tiene que ver con un agradecimiento en exceso. Es que iba a pronunciar la palabra en griego, pero la verdad es que está un poquito complicado. Pero tiene que ver con exceso, con sobreabundancia. Y no hay muchos ejemplos positivos de abundar o sobreabundar o de desbordamiento. Porque cuando piensas en desbordamiento, es como cuando nosotros tenemos un filtro que le tienes que echar agua pues, para que se llene, ¿no? Y de repente le echas agua de más y se llena y se empieza a tirar y dices, no puede ser, tengo que limpiar. O cuando estás sirviendo el refresco y alguien te habla y de repente ves y se desborda y tienes que limpiar. O cuando vas al baño y no quiero decir, pero se desborda todo y tienes que limpiar. No es nada agradable. A nadie le ha pasado ahora. Yo no dije que a mí me pasara. O cuando se desborda un río y hace desastres. Y entonces tenemos ejemplos y dices, ay, desbordar, ay, no es tan bueno desbordar. No, literal, no la voy a regar. Cuando pones la olla express, que creo que ya no se ocupa mucho, pero cuando pones la olla express con frijoles y de repente ¡fui! Revienta y tienes que limpiar hasta el techo. No son ejemplos tal vez tan positivos, porque es un desastre y todo lo anterior te lleva a limpiar, pero lo que normalmente estamos acostumbrados es a tratar de contener. Yo soy una persona que se contiene en muchas cosas. Miren que las últimas veces que me ha tocado dirigir he saltado y yo les diría que de ahí a la última vez que salté pasaron una década o década y media tal vez. Pero Dios me ha estado llevando a aprender cosas diferentes. Y cuando cantas y entiendes un canto, a veces lo único que puedes hacer es desbordarte en él. Deshacerte en él. Dios está llamando a que nuestros corazones se desborden de agradecimiento. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de saber en dónde estábamos, de entender la cruz y de conocer ahora en dónde estamos. De conocer su obra redentora que no solo nos salva, sino que además de salvarnos,
nos pone en lugares celestiales. Yo no sé si eso te da alegría, pero si solamente estás aquí por salvación, híjole, hay más que la salvación, hay más. Pablo nos dice que demos gracias y que ese agradecimiento debe de ser sobreabundante, sobreabundante. Y a veces cuando cantamos aquí y cuando adoramos nos cohibimos. No voy a decir que siempre tenemos que saltar. Le repito, no soy ese tipo de persona. Me da a veces mucha pena, Pero ¿sabes? Ha habido veces en donde digo, Dios, somos tú y yo. Y gracias. Porque si tú no me hubieras rescatado, tal vez yo no estaría aquí. Y se los digo en serio. Tenemos 2 personas que fallecieron, tenemos gente que se ha ido, gente que quizás no se fue al otro mundo, pero ya no está aquí, que estuvieron mucho tiempo en las cosas de Dios y se fueron. Acuérdate de las raíces. Ahora, la vida cristiana es esencialmente progresiva, nunca estacionaria. ¿Lo puedes decir conmigo? La vida cristiana es esencialmente progresiva, nunca será estacionaria. Una vez más, la vida cristiana es esencialmente progresiva, nunca será estacionaria. Las cosas van a pasar y van a dejar de pasar. No siempre vamos a estar aquí arriba. Y lo que Pablo les estaba diciendo a los colosenses es: ¿ya aceptaste a Cristo? Cuida tus raíces, sobreedifica, mantén tu fe y sé muy agradecido. Quizás hoy estás en un torbellino, pero estoy seguro que hay al menos algo así por lo que tienes que estar agradecido con Dios. A veces ni lo esperamos. Nos decía Lucy en la oración, para quien estuvo en la oración, me evaluaron, y perdón que te tome Lucy, me evaluaron en mi trabajo y no me evaluaron bien y entonces no iba a recibir. Y bueno, ok, lo dejé en las manos de Dios y de repente me llamaron y me dijeron, oye, ¿qué crees? Vamos a hacer una excepción. Y las cosas cambiaron. No hay motivos para ser agradecido. Y aún, escúchenme bien, aún si no hubiera sucedido eso, decía Lucy, pero entendí que tengo un trabajo y que podría no tenerlo. Y tengo una oficina a donde ir y podría no tenerla. Y aún si no tuvieras un trabajo, ¿sabes qué tienes? Vida. Y si estás aquí es porque todavía tienes un propósito. Entonces hay muchas cosas por las cuales tenemos y podemos darle gracias a Dios. Entonces, última vez, 3 cosas: raíces y sobreedificar. 2, mantener nuestra fe. Y 3, sobreabundar en acción de gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.